Hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Medicina del Ánima. Hoy hablamos de rebirthing, una disciplina que para mí era desconocida, totalmente desconocida, y cuando la conocí me quedé totalmente asombrada. Todos sabéis que hablo más de medicina ancestral y hoy hablamos de la medicina más ancestral de todas, o sea, la respiración. Aquí le voy a presentar a mi invitada, mi profesora y mi terapeuta de rebirthing, la doctora, yo te puedo hablar doctora, pero para mí la maestra Irene Jové. Hola Irene, muchas gracias de estar aquí conmigo hoy, de verdad. Hola Laura, muchas gracias a ti por invitarme. Es un placer. Gracias. Bueno Irene, tú tienes una experiencia bastante gorda de rebirthing, podemos decirlo, ¿no? Es que eres profesora hace 35 años. Sí, me formé, mi primera formación en rebirthing con Leonard Thor. Su creador fue en el año 1990, en marzo de 1990, en un intensivo de un mes entero en la naturaleza. Ese fue mi inicio como renacedora. Como renacedora. Sí, y si tú quieres explicarnos un poco qué es esa disciplina de rebirthing, porque no todos sabemos qué es. Vale, diríamos el eje principal es un tipo determinado de respiración, de técnica respiratoria que se practica durante 1 hora mínimo con la guía de un rebirther o renacedor también llamado. Mínimo 1 hora, una respiración consciente, conectada por la nariz, guiada de forma individual. Esa es la manera básica de trabajar. Y a partir de aquí, pues se puede hacer sesiones en agua también, de respiración dentro del agua. De hecho, el rebirthing empezó dentro del agua. Luego se vio que no era necesario estar en el agua para obtener esos resultados y para trabajar las desviaciones respiratorias. Muy bien. ¿Y tú cómo te acercaste a esto? ¿Cómo lo conociste? Bueno, pues la verdad es que fue mi padre. ¿Ah, sí? Fue mi padre un día que me dice, he oído hablar de una técnica que se llama algo así como renacimiento. En ese momento me lo dijo en castellano. Y creo que te podría venir bien. Yo tenía 26 años o 25. Y entonces, pues dice, y digo, ¿de qué va? Dice, a través de la respiración se puede llegar al trauma de nacimiento. Yo lo encontré fascinante. Digo, vale, pues sí, lo quiero hacer. Y entonces tomé mis primeras 10 sesiones en el año 89. Así fue como contacté con el rebirthing. Luego, a partir de esas 10 sesiones, me quedé totalmente fascinada. Entonces mi renacedora me dijo, dentro de unos meses viene Leonard Thor aquí a Cataluña, cerca de Barcelona, un pueblecito, a dar una formación. Y yo tengo que aprovechar la oportunidad para conocerlo. Y la manera de conocerlo era inscribiéndome a la formación de un mes en la naturaleza. Así lo hice. Y Leonard Thor es el fundador de rebirthing como disciplina a nivel mundial. Totalmente. Él es el creador del rebirthing. Es el creador del rebirthing. Sí, lo creó oficialmente. La fecha es 1974, creo que fue agosto, cuando empezó el primer seminario de 1 año, que Leonard se reunía con un grupo de amigos para practicar esta técnica respiratoria que él había estado practicando durante los años 60. Bueno, durante los años 60 empezó y luego ya a principios de los 70 fue cuando ya como que lo teorizó más y empezó a expandirlo, a transmitirlo a su círculo más cercano primero y eso se expandió por todo el mundo. Increíble. Sí. Entonces, aquí tenemos unas de las fundadoras es como tú has sido una de las discípulas más cercanas de él, porque sí, claro, una de las más cercanas. De las más cercanas, sí, en Europa, claro. Sí. Porque yo he conocido rebirthing porque una amiga me habló de eso. Te digo, en Italia no hay mucha divulgación sobre eso. Entonces, aquí que hay muchas técnicas somáticas que ayudan a nivel psicológico, es más conocido. Aún se queda algo como que la gente no conecta bien porque no se entiende bien qué es.
Y yo ahora quiero explicar mejor porque de verdad yo he tenido 10 sesiones contigo y para mí ha sido algo que me ha asombrado totalmente. Porque yo sabía que la respiración es algo básico, que te calma el sistema nervioso, que te ayuda a conectar en la meditación, pero que hasta puede llegar a tu subconsciente y guiarte en un estado expandido de conciencia, lo que usualmente puede hacer un enteógeno, una planta maestra como de la que yo hablo, y la misma respiración te conduce a esto sin nada. A mí me quedó totalmente fascinada, asombrada, porque lo viví en vivo, en directo, en carne y hueso. Sí, te entiendo perfectamente, porque a mí me pasó lo mismo en el sentido de decir, ¿cómo puede ser que algo tan sencillo como la respiración tenga la llave para abrir como un cofre lleno de, que por un lado sale cosas pasadas que igual no tendrían que estar allí? Bueno, está bien que estén allí porque bueno, forma parte del proceso, ¿no? Pero también accedes a unos tesoros. ¡Wow! ¿No? Qué experiencia más bonita también de contactar no solo con el subconsciente, sino también con el supraconsciente. Bueno, yo tal así lo explico, ¿no? De alguna manera, con nuestra parte más sabia y más que sabe, ¿no? Sí. Que sabe y que está conectada con nuestro ser. Y es algo maravilloso. Sí, por eso, porque es que cada sesión es que se va a trabajar a una parte de nosotros y cada sesión es diferente. Sí. Nunca te puedes esperar, puedes tener una expectativa sobre lo que te va a pasar, de verdad. Exacto. Y exacto, porque depende de cómo tú te encuentras, depende también de la energía que se ha movido en ti en los días, cuando uno hace la sesión, ¿no? Depende de cómo tú te encuentras, entonces hay mucha energía que se ha movido. También si uno está, por ejemplo, por la mujer, si tiene el ciclo, no tiene la regla, eso. Sí. Hay mucha variabilidad y eso hace que cuando tú te la vas a respirar salen cosas diferentes. Y a mí, de verdad, lo que me ha asombrado más es como el subconsciente, hablando solo del subconsciente y luego hablaremos del supra, como los traumas están en el cuerpo. Porque es como uno dice, no, porque el trauma, la psicología tradicional dice, está en la psiquis, está en la mente, está en la cabeza. No, es que está en el cuerpo. Totalmente. Totalmente. Es que te das cuenta que respirando esos dolores que uno saca del cuerpo, dolores también desconocidos, están conectados a memorias antiguas, que son memorias propias hasta el nacimiento o memorias de tu familia. Que puede ser una memoria de un abuelo, de una abuela. Sí, claro. Eso de verdad me ha asombrado totalmente, porque cuando se habla y uno dice, somos nuestros ancestros, yo puedo decir, con Rebirthing, de verdad lo he vivido bien, lo he entendido bien, más que con la ayahuasca, te puedo decir. Es como que está muy conectado, muy conectado. Sí. Es decir, nuestro cuerpo es energía densificada que condensa todas las experiencias que hemos tenido desde nuestra concepción, pero claro, también llevamos todas las memorias del linaje y además todo lo que nos transmite la madre a través del útero. Allí vamos absorbiendo, hay cosas nuestras que en realidad son de nuestra madre, de lo que sentimos cuando estábamos en su vientre. Sí. Y a veces, por ejemplo, yo lo he visto, si me permites que ponga un ejemplo. Sí, total. He visto personas, recuerdo una persona, un cliente, que tenía un tono vital como de hastío, como que tanto le daba todo, como, ¿sabes? Y yo pensaba, no entiendo, porque no responde a nada que le haya pasado. Sí. Y entonces le pregunté, ¿cómo se sentía tu madre cuando te estaba gestando? Y estaba como desconectada de él, estaba como sin entusiasmo. Ya, allí él lo absorbió. ¿Y tú cómo haces que, es increíble tu acompañamiento, es cómo haces a sacar justo lo que la persona en ese momento tiene? Porque yo también me asombraba porque durante la respiración tú me hacías preguntas y esas preguntas eran siempre puntuales, como que tú te conectas con la persona y que
alcanzas a tener la intuición de saber lo que está pasando a la persona. ¿Es algo tuyo o es algo que también has aprendido en la formación? Esto lo he aprendido con la práctica, pero además Leon Arthur ya lo decía, una de las cualidades del renacedor es la intuición y otra es la sensibilidad a la suavidad. Sí. Entonces, la intuición es clave porque, como decías antes, cada sesión es diferente. Sí. Entonces, a una hora después de 35 años, me vienen en momentos determinados experiencias que digo, bueno, y esto no me había pasado nunca todavía con un cliente. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Pues nada, es simplemente estar conectado, confiar. La confianza es muy importante en Rebirthing porque es lo que nos abre tanto la confianza del cliente, que cuanto más confíe en nuestra guía y en el proceso de su propia respiración, más rápido va a tener sanaciones. Y también la confianza del renacedor, que esto también es verdad que lo da mucho la experiencia. Claro. Y sabes que la respiración no es peligrosa. No. O sea, respirar no es peligroso. No. Lo peligroso es no respirar y la mente. Sí. ¿Cómo utilizamos la mente, los pensamientos? Entonces, primero de todo, crear ese clima de confianza. Y entonces sentir la energía. Como en realidad la separación es una ilusión, realmente lo que experimenta la persona, nosotros lo estamos también captando si estamos abiertos como profesionales del rebirthing a sentir. Y entonces confiar con nuestra intuición. A veces me ha venido como la intuición de esta persona parece que la han operado varias veces, ha tenido varias intervenciones quirúrgicas y yo no lo sé. Y le pregunto, ¿que has tenido alguna intervención quirúrgica? Sí, y era algo, ¿sabes? Sí, es un ejemplo, como muchos otros. O sea, la intuición es verdad, Laura, que es muy importante. Sí. Ahora tú has dicho una cosa que de verdad me ha impactado, que la separación es una ilusión. Y eso es lo que a mí me ha enseñado lo que he aprendido antes con los que son los psicodélicos, ¿no? Como te hablaba, ¿no? Y porque ellos con una correcta conducción te guían a ver que la separación es una ilusión. Pero el hecho que con la respiración se puede alcanzar esta expansión de conciencia, que es la falta de separación, o sea, la falta del yo, del personaje, es algo asombroso. O sea, que en realidad tenemos una herramienta. Bueno, me puse a llorar porque tenemos una herramienta tan fuerte sin la necesidad de tomar nada, pero tenemos una herramienta tan fuerte solo por vivir, por ser vivos, que solo esto te hace entender que es la realidad. O sea, Laura, es increíble, ¿no? Me haces pensar en una historia que no sé si habrás oído y los que nos escuchan lo habrán oído, la historia de la persona que viajó por todo el mundo buscando un tesoro y lo tenía en el jardín de su casa. Claro. Es lo mismo. Podemos buscar afuera, pero al final tenemos la herramienta, la llave la tenemos dentro, que es nuestra propia respiración. Sí. Y bueno, me parece que te los comenté y lo comento así para que lo conozcan los oyentes. Las sesiones de Rebirthing tienen 4 fases. Entonces, la última fase es la que llamamos la de la bendición. Entonces, si se integra bien, que es la tercera fase, integrar bien y pasamos a la cuarta, es cuando nos conectamos con el todo. Es como que la mente inferior, digamos así, se ha rendido totalmente. Sí. Y entonces sentimos la fusión de nuestra respiración con la respiración grande. De manera que un poco antes hemos podido llegar a sentir, no siempre ocurre, pero a veces ocurre así, como que somos respirados. No respiramos nosotros. Claro. Entonces eso es lo que comentabas de la unión, ¿no? Que todo es uno. Sí, porque eso es lo mismo que yo intento siempre explicar de las fases de la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? De la medicina ancestral, porque el chamanismo, en realidad, la enseñanza es esta. O sea, son fases. Sí. Hay las fases de la purga, de la crisis de la sanación, luego hay unas fases de
de rendición. Ujú. Y cuando uno se ha rendido de verdad, pero de verdad, Ujú. luego hay la bendición. Es el regalo que da también la ayahuasca. Es un regalo que te da cuando tú te rindes a ella Mm. o cualquier otra planta, que no sea solo la ayahuasca, planta maestra, entiendo, te dan Ujú. bendición. Pero Ujú. hay que rendirse con confianza. Exacto. Y lo mismo de la Lo respiración. mismo. Es increíble, ¿no? Son las mismas fases, la misma, sí, el mismo procedimiento. El sí, mismo sí. procedimiento. Entonces, lo que es medicina ancestral, es la medicina que nosotros siempre hemos tenido. O sea, eso de la respiración es lo que la vida se desarrolla así. Es como, puedo decir, nosotros para ser vivos, para ser vivos, tenemos esas fases. Exacto, exacto. Y luego hay otras herramientas que nos da la naturaleza, que nos ayuda para desbloquearnos, porque a veces somos un poco como de piedra, pero luego el trabajo lo hacemos siempre nosotros. Sí, pues me encanta que comentes, que hables de la naturaleza y el chamanismo, porque Sí. el rebirthing, como te comentaba, el eje central es la respiración, la técnica respiratoria, y es lo que más se conoce del rebirthing. Sí, Pero también Leonard Tor, el creador, le daba mucha importancia a la purificación con los elementos, Perfecto. con el fuego, el agua, la tierra y el aire. El aire sería la respiración, la tierra, el contacto con la tierra y también la alimentación, el ejercicio, el fuego como elemento más espiritual, sí. y el agua. Entonces, en este aspecto lo trabajamos más en los talleres, seminarios, formaciones, Qué bien. días de purificación, porque los elementos ayudan a purificarnos también, son un apoyo. Nuestro cuerpo está hecho de los elementos, ¿no? Claro, De los 4 elementos. claro, Entonces, claro. Leonard lo trabajaba más desde, o sea, él lo aprendió de los yogis de la India, Eso. pero realmente el chamanismo, pues también, o sea, que todo en Sí. realidad es lo mismo. Es lo mismo, el conocimiento es lo mismo, que Exacto. sea de India o que sea de Sudamérica o que sea de Europa, pero tiene siempre la misma raíz. Sí. Eso de los 4 elementos es muy fuerte porque justo ahora que me estoy preparando para ir a Perú, donde lo básico será la purificación. Porque si uno no se purifica, no se puede elevar. Entonces hay mucha purga, porque el chamanismo verdadero se basa en la purga antes. Y cuando tú me hablas de la tierra, también de la alimentación, yo que ahora estoy con una alimentación muy estricta porque me estoy preparando, me he dado cuenta que soy más sensible, que cuando hemos hecho las sesiones todo sale con más fluidez, porque el cuerpo se prepara para recibir y para escucharse también. Porque si uno está contaminado, no se puede ni escuchar ni recibir lo que viene de esa realidad expandida. Es como que tiene como una capa o capas que impiden una conexión. Exacto, es más difícil conectar con la sutileza. Sí, verdad, totalmente. Con las dimensiones más sutiles, Sí. que son las que sanan también. Es las del espíritu, ¿no? De alguna manera. Claro, sí, podemos hablar tranquilamente de espíritu porque eso es el supraconsciente. Exacto. Y supraconsciente se trata de muchísimas disciplinas y que sea también la hipnosis, que sea el chamanismo, que sea el rebirthing. Supraconsciente siempre se habla de esa dimensión espiritual que está en la otra orilla. O sea, no somos yo, no es el personaje, es la parte más elevada. Yo he puesto en la pantalla la imagen de ese niño recién nacido porque es muy interesante. Yo lo he vivido contigo y también lo vivo con la enseñanza de la hipnosis, que lo que es cómo nacimos, cómo hemos nacido, es la base de cómo nos portamos en nuestra vida. Es un poco los traumas, las cosas buenas y las cosas malas, es como que ya se gestionan desde este momento. Y no sé si tú puedes hablar un poco más de esto para que uno lo entienda mejor. Sí, el llamado trauma de nacimiento, que generalmente en nuestra sociedad el nacimiento suele ser
traumático en mayor o menor grado. Por ejemplo, pues que cuando naces te cortan el cordón umbilical enseguida, en lugar de permitirte que aprendas a respirar antes de cortarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el bebé se queda como un susto, con miedo, con dolor, con sensación de separación de la madre de forma brusca. Claro. Entonces, esta separación de la madre brusca, traumática, nos influye. Esto por un lado. Casi, bueno, la mayoría de la gente diría que tiene este tema hoy en día. Entonces, también en determinada generación, por ejemplo la mía, había la costumbre de apartar el bebé de la madre, llevárselo a otra habitación y tal vez no entregarlo a la madre hasta al cabo de horas. Esto para el bebé, 1 hora es una eternidad. Claro, es un porque trauma terrible. Ha estado 9 meses más o menos en el útero. Entonces de repente sentirse como en el vacío es un shock. Entonces el nacimiento es el inicio en esta vida. Ya estábamos vivos desde la concepción, pero es el inicio a esta realidad. Entonces, depende cómo hemos nacido, tendemos a iniciar las cosas. Si hemos nacido, por ejemplo, rápidos y con confianza y facilidad, son personas generalmente en que no les cuesta hacer las cosas, como que van rápidas, Y a mí me ha pasado con alumnos de decir, ¿tú cómo has nacido, no? Rápido. Pues se nota. Se nota porque lo hacen todo fácil y rápido. Sí. En cambio, por ejemplo, una persona que ha nacido con forceps tiene miedo a la ayuda porque la ayuda duele, pero al mismo tiempo necesitan la ayuda. Entonces me duele, tengo miedo, no quiero, pero lo necesito. Y ahí hay muchas veces como un encalle, ¿no? Se encalla la persona. O, por ejemplo, personas que han nacido por cesárea. Hay 2 tipos de cesárea. La cesárea por riesgo, que es una bendición porque al final te salvan la vida tal vez, ¿no? Y la cesárea por conveniencia. Sí, que está muy de moda. De los padres, de los médicos, de quien sea. Eso causa mucha frustración y rabia al bebé. Esto porque lo veo también, ¿no? En los clientes que han nacido de esta manera. Hay como un enfado de, ostras, no me han respetado. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que inician algún proyecto, tienen la sensación de que hay alguien que no les respeta. Porque lo vivieron a menos que liberen esto. Que no lo sanen, pero de base es ese tipo Esa de es la trauma. base, ¿no? Que puede estar al principio de su vida hasta que se sane, ¿no? Y se vea que es una memoria. O nacimiento por anestesia. Si han dormido totalmente a la madre, el bebé puede sentir que la madre está muerta. Claro. Y tener un gran susto. Sí, ostras, ¿qué ha pasado? Sí, y tener más trauma de abandono. Estos son ejemplos de una forma muy simplificada, cada caso es un mundo, pero estos sí son como rasgos generales y hay más tipos de nacimientos y sus increíble eso de nacimiento, que ya es un tema que había tratado con el ayahuasca, porque ella también te hace ver tu trauma de nacimiento. Pero cuando lo he vivido con Rebirthing, aún he profundizado más ese. Y también cuando me viví el hecho que yo fui puesta en una incubadora por no sé cuánto, si por días o por horas, no te lo puedo decir porque no me lo recuerdo ni me lo han comentado, que yo siempre necesito estar en un lugar calentito, ser protegida, cuando me pongo en la cama, aún hace calor, tengo que estar, es como que busco siempre este rincón. Exacto. Cuando lo he vivido con Rebirthing me he dado cuenta que yo busco siempre mi incubadora porque es como que mi lugar de seguridad cuando me sacaron de mi casa. Porque el bebé cuando sale de la madre se saca de la casa. Totalmente. Está echado fuera de casa. Es verdad. Entonces para mí la incubadora fue como la casa donde me quedaba aislada y protegida con calor, pero separada del mundo. Por eso que a veces tengo esa tendencia a estar como que me impacta la gente porque como se pasa el límite, yo me siento muy afectada, ¿no? Exacto. Y eso tú me dijiste, sí, es también eso de la incubadora. Y corresponde porque lo vives como experiencia, no es que se queda como una teoría. Exacto.
Eso es lo importante, Sí. que se conecte con la experiencia y entonces se entienda y se respire para liberar ese shock en las memorias celulares del cuerpo. Claro. Y ahora has comentado algo que me ha hecho pensar y permíteme que también que lo comente. Has dicho, sí, porque somos, más o menos, lo que he captado que has dicho es como que somos sacados, ¿no?, de nuestra casa. Sí, sí. Claro, ahí está también la importancia de permitir que sea el bebé que decida cuándo nace. Que la cesárea, por ejemplo, programada, pues es como decidir fuera de lo que dice el bebé. Entonces, si el bebé decide, vale, voy a iniciar los movimientos del nacimiento, del parto de la madre, sí, el nacimiento del bebé, el parto de la madre, sí, el bebé se siente empoderado, pero si se empodera. Claro, si le obligan a salir, es como, ostras, me sacan de casa, como dices tú, sí, y luego es verdad que se puede reproducir más adelante. Claro, se siente como siempre que alguien lo subestima, no le da valor con lo que hace. Exacto. Claro, que no lo respeta. Exacto. Para sus tiempos, para que... Entonces realmente es una revolución respetar el nacimiento y el parto respetado y todo eso es muy, muy clave. Sí, por eso que yo te digo la verdad, como anestesista mucho me acerqué a la parte pediátrica, pero a la parte de la obstétrica no. Porque lo he visto siempre como un tema a nivel intuitivo, te digo, nada racional, pero siempre como un tema muy delicado donde hay dos seres vivientes y que cuando pasa algo malo es un drama. Porque hay una mamá y hay un bebé. Entonces, y eso yo siempre he tenido mucho respeto. Bueno, como anestesista me dirán, bueno, pero eres miedosa. No sé, es algo a nivel instintivo, como decir, me da mucho respeto el tema del nacimiento. Y a veces se conduce, como tú has dicho ahora, porque yo en la residencia lo he vivido mucho, se conduce para la comodidad del médico, para la comodidad, que si el médico tiene que irse de vacaciones, vamos, hacemos una cesárea, ¿sabe? O para necesidad de los padres, que para sus necesidades, pero no se respeta bien los tiempos de nacimiento del bebé. Eso es una cosa, creo, de la edad moderna, no es que dar la culpa a nadie, no. Es el sistema. Es inconsciencia, además, no falta de conocimiento del impacto que tiene. Exacto, es un mecanismo inconsciente porque nosotros ni damos cuenta de lo que vamos a crear con el trauma del nacimiento. Yo tampoco me daba cuenta de cuánto es fuerte eso. Pero bueno, yo creo que poco a poco va habiendo más conciencia. Sí. Dentro del personal que asiste a partos. Sí. Poco a poco yo he visto que hay más conciencia, hay matronas que son muy conscientes de esto, también hay muchos partos que se hacen en el agua o con posturas de la mamá diferente de lo que nos han enseñado, porque es una postura totalmente antinatural. Es para la comodidad del médico, no es para la comodidad de la madre. Exacto. Eso, por ejemplo, en Escocia la madre se paren en cuatro patas. Aquí en Europa del sur no, estamos siempre con la postura ginecológica. Bueno, esos son detalles, pero es interesante. Sí. Bueno, otra cosa que me gustaría profundizar un poquito más es el tema del árbol genealógico. Vale. ¿Cómo, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, cómo en el rebirthing te ayuda, la respiración te ayuda a conectarte con esa memoria? ¿Cómo tú ayudas al cliente, al paciente a que se conecte? ¿Cómo es? Yo le doy mucha importancia. De hecho, por ejemplo, en las formaciones a mí no me lo enseñaron, pero yo soy trabajadora social y allí hacemos el genograma, el árbol de padres, abuelos, claro. Así como para tener en una visión, pues, cómo es el árbol de la familia. Claro. Básico.
En mi caso llego muchas veces hasta bisabuelos. Incluso si hay un tatarabuelo que ha tenido una importancia, también lo pongo, lo dibujo. En la primera sesión generalmente hago el genograma. Entonces yo lo tengo presente. La persona que viene no hablamos en un principio, pero claro, van sucediendo cosas a lo largo de las sesiones y a más de nuestra propia biografía, pues yo sé que influye qué le pasó a nuestra madre, sobre todo, también a nuestro padre y nuestros abuelos. Y normalmente hay identificaciones con historias de algún abuelo, alguna abuela, rechazos. Los rechazos son muy importantes también. Pues, por ejemplo, una mala relación de mi madre con su madre, pues eso tendrá que ver, o sea, a mí me va a influir, me va a afectar. Eso también se ven en las constelaciones familiares. Sí, en el hipnosis también. Te lo puedo decir porque lo que me enseñó Pablo Moraga, que luego será el próximo invitado, también eso de la psicogenealogía es básico para poder hacer una hipnosis para la persona. Y se ve mucho el rechazo de la madre con su madre, los rechazos o incomprensiones o ira reprimida que hay adentro de los padres con su padre. Exacto. Es que se traspasa eso. Se traspasa hasta que tú puedes tener algo que no es tuyo de verdad, es de tu árbol. Exacto. Entonces, por ejemplo, algo que se dice y está a nivel científico ya estudiado y comprobado, que traumas que tuvieron nuestros abuelos pueden estar más vivos en nosotros que cuando les sucedieron a ellos. Por ejemplo, una violación o un hambre por la guerra. Puede ser que el nieto, es muy posible que el nieto, alguno de ellos, lo tenga más activo que cuando lo vivió el abuelo. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo se explica? No lo sé, a nivel científico no lo sé, pero lo he leído, que científicamente está demostrado. Bueno, es que como salta... Bueno, salta una generación. Los genes, a veces los genes saltan a nivel médico, los genes saltan una generación. Entonces puede ser conectado también a nivel psicológico, que al final es lo mismo. Sí. Es interesante eso. Por lo tanto, en casos que se ve que hay un trauma muy fuerte, por ejemplo, ahora tengo una clienta que tiene un trauma muy fuerte, también conozco a otra persona de su familia, entonces para mí es evidente que esto traspasa su biografía. Claro. Entonces es como tener en cuenta esos ancestros y preguntar, ¿no? Preguntar qué información hay allí, porque es verdad que puede ser una ayuda el de repente tomar conciencia de que eso no es mío, lo he heredado. Ese miedo, ese trauma, ¿no? Y está activo en mí. Entonces, pues yo tengo la oportunidad, yo como miembro de mi árbol familiar tengo la oportunidad de sanarlo para que no siga pasando a mis herederos. Y cuando alguien lo sana en la familia, todo el sistema se beneficia. Entonces es muy bonito eso, sí. Luego también hay otra cosa. Dime. Esto ya es como más, misterioso, depende la... No, pero aquí se puede hablar de cualquier cosa. Aquí estamos con... A veces en las sesiones de rebirthing, como se amplía la percepción, pues también puede uno conectar con ancestros que no están vivos aquí. Claro. Entonces, es que la expansión de conciencia, eso es parte de la expansión de la conciencia. Es un estado expandido de conciencia, lo que hablamos en todo mi podcast. Exacto. Sí, porque eso. Como decíamos, este cuerpo es una ilusión, es energía condensada, pero la energía, es todo un tema, ¿no? Para explorar. Entonces sí, a veces hay la percepción de que está allí pues nuestro abuelo, nuestro padre que igual murió y tal, y eso también puede ser muy liberador cuando hay un trauma por algo que quedó pendiente y de repente hay como
como un perdón o un, mira, todo está bien, yo estoy bien. Una comprensión. Sí, y entonces como que emocionalmente hay una relajación. Entonces es otra manera también de trabajar el árbol, ¿no? Sí, pero es complementaria porque es como con el estado expandido de conciencia nos conectamos también con la conciencia de nuestros familiares que no están. Exacto, Entonces, que no están aquí, que no los vemos. Que no los vemos, pero sí. toda esa energía, sí. La muerte es simplemente una fase de que uno se pasa a otro estado, porque nosotros seres humanos lo más que tememos es la muerte. Porque no nos han enseñado de verdad la muerte de verdad que es. La muerte de verdad en ese sentido es pasar a otro estado. Cualquier cosa, como al agua también, cuando se evapora, ¿cómo se dice? Vaporización. Sí. En realidad está muriendo como agua y se vuelve vapor. Exacto. Es la transformación, es que nosotros un poco manipulado en la historia, con las religiones, con la política y todo eso, nos hace creer que la muerte es un estado de fin donde luego se queda el vacío, que entonces no, es que tú te transformas en otra cosa. Y por eso que cuando se va un familiar, que sea también una mascota o algo, en realidad está pasando a otro estado en su conciencia, y tú con tu conciencia, que no está solo aquí, es más expandida, te puedes conectar. Y eso también la física cuántica lo explica. Exacto. No es algo simplemente de espiritual, o sea, es un tema que ahora que estamos en el 2025 ya la medicina, la física cuantística y la espiritualidad se están interconectando para que eso se vea como explicación. Exacto, eso es muy hermoso de ver, esa unión entre la física cuántica y la espiritualidad y la ciencia. Sí. Y hace poco leí algo que a mí me ayudó a verlo esto, que estamos comentando, que es que esto sería como un traje de invierno. Sí. Y cuando soltamos este traje de invierno nos quedamos con el traje de verano, que es más sutil y más ligero. Claro, sí. Pero no deja de ser un traje también, o sea que claro. aún hay como una definición, sí, una ¿no? envoltura, sí, como pero una envoltura, diferente. Exacto. De otra materia, entre comillas, de otro estado vibracional, podemos decir, porque la física cuántica dice que esta materia tiene un estado vibracional que es diferente a otro estado vibracional. Exacto. Podemos decirlo así. Totalmente. Así quedamos de acuerdo con todo. Así que yo simplemente tengo en cuenta el árbol cuando empezamos las sesiones y luego según lo que se vaya desarrollando puedo ir haciendo alguna pregunta para facilitar la apertura de conciencia de lo que le pasó a la abuela o al tío abuelo y cosas y cómo vamos repitiendo y lo que hay que sanar por allí. Pero en realidad el reversing, con la respiración en sí misma, de esta manera, circular, conectada con la guía durante más de una hora, es suficiente para sanar. O sea, si yo no dijera nada, también funciona. Lo he probado porque yo, ahora que he acabado con tus sesiones, de vez en cuando me la paso un poco mal, no sé, que he pasado un día un poco pesado, salgo de quirófano que estoy pesada, que me he cargado de muchas también poluciones emocionales de los pacientes, de mis compañeros, y me vuelvo en casa. Bueno, tengo mi momento en que hago mis prácticas, pero cuando la cosa se hace un poco gorda, me pongo a hacer la respiración como tú me has enseñado y me pongo también en 4 patas, respirando y me pasa. O sea, transformo, es increíble porque me pasó recién un enojo, estaba enojada por algo muy fuerte. Yo que lo expreso todo muy rápido, entonces no es que me guardo mucho las cosas. A la otra persona le comenté, bueno, sí me he enojado, pero ahora eso me lo voy a trabajar. Y porque entiendo muy bien tus límites también, porque no somos perfectos, entonces tú has fallado, pasa nada, porque me pidió también disculpa, entonces, pero la cosa estaba un poco frustrada porque la cosa me se quedó con mucha expectativa, ¿no? Entonces digo, bueno, ahora me la voy a trabajar. Me puse sola, me hizo mis cositas, luego salió la cosa más fuerte, la expectativa, la sombra, mi sombra que estaba conectada con este enojo, salió más fuerte.
me la puse a respirar y Ujú. luego pasó. Sí. Pero todo, te digo, narco de 1 hora. Entonces es increíble, cuando es uno una maravilla. aprende técnicas, lo que se puede quedar por años, en realidad lo va solucionando en 1 hora de trabajo. Fíjate. Sí, sí. Y eso, además, conecta seguramente con algo que sucedió en Sí. el pasado, y al respirarlo en el aquí y en el ahora, estás liberándolo de ahora, pero también estás ayudando a disolver más esa memoria del pasado, ¿no? Por Sí. ejemplo, no sé, ahora pienso en sentir, ostras, es que no me respetan. Igual Sí. es que tuve una falta de respeto Sí. tremenda que me influyó, no sé, en la adolescencia, por ejemplo, Claro. ¿no? Pues cada vez que no me respetan es una oportunidad para respirármelo, disolver esa sensación, quedarme en paz y disolver parte de esa memoria que quedó allí del adolescente en ese caso, ¿no? Claro, claro. Sí, porque Sí. cuando tú te conectas con la respiración, eso quiero un poco explicar, es Sí. que si te conectas y escuchas la respiración, te conectas con ella en el sentido que estás presente en esa respiración. Luego, cuando pasan los minutos, se vuelve un estado, llegan intuiciones, se vuelve un estado expandido de conciencia. ¿Qué es el estado expandido de conciencia? Es que te estás como entre la vigilia y el sueño, lo que he probado yo. Y en ese estado, entre la vigilia y el sueño, llega mucha información, que es comprensión de algo, liberación, o suben dolores que estaban enquistados, como me pasó a mí una vez. Es como que estás en un estado entre medio, Ujú. que vas, ese estado que no es la mente ordinaria, la controladora, porque la respiración te hace escapar de esa mente controladora. Totalmente. Por Bueno, eso. como se trasciende, ¿no? Es como si cruzas las nubes y vas por arriba de las nubes, ves el sol directamente. Claro, Entonces ya no controlas, estás más arriba de exacto. la mente controladora, ¿no? Que es el problema más Sí. importante que tenemos todos. Totalmente, porque desde la mente controladora no se puede sanar nada. No, eso. Ahora lo repetimos otra vez. De la mente controladora no se puede sanar nada. Entonces, bien que uno va al psicólogo hablando de su problema, pero luego hay que dejar de hacer tanta charla, hay que empezar a trabajar de verdad. Trabajar de verdad es acceder a otros niveles de la mente, que no es la mente controladora ordinaria. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando ahora, a 1 hora a intuición, porque nos llegan cosas. Ujú. Pero trabajar es otra cosa. Ponerse en un nivel, como dicen los científicos, un nivel de onda alfa, teta, cerebrales más lentas. Exacto. Nosotros estamos siempre en beta. Exacto, exacto. Bien, y si me puedes hablar un poquito más de la experiencia más trascendida o trascendental que tú has podido vivir con la respiración. Yo ¿Qué misma. te ha pasado? Yo ¿Tú misma. Perfecto. He vivido varias de distintos tipos. Justo en la semana pasada estaba preparando para mis alumnos un documento sobre experiencias transpersonales con el rebirthing. Entonces, pues estuve como revisando y también le he pedido a mis alumnos que me comenten algunas con ellos o con sus clientes para completar el artículo. Sí. Entonces, por ejemplo, claro, me has preguntado por experiencias trascendentales, Sí, concretamente. sí. Supraconsciente. Sí, entonces, bueno, hay varias. O sea, a mí algo muy sencillo que sucede muchísimo cuando uno ya ha liberado y tal, es sentir que el cuerpo es como una batería. O sea, todo el cuerpo está vibrando. Sentir que realmente somos energía vibrando. Eso es como wow, ¿no? O sea, y disfrutarlo además, ¿no? O como si tuviéramos todo el cuerpo lleno de estrellas cintileantes, o como se llame, ¿no? Sí. Eso es algo muy orgánico, pero al mismo tiempo como muy trascendental para mí. Luego tuve hace muchos años una experiencia en que sentí que viajaba por el universo. Esas son las experiencias enteógenas que se hace con sustancias, en realidad con la respiración. Exacto. Se puede llegar.
hasta esto. Luego tuve una experiencia, a veces digo, es que a veces vienen memorias que no son nuestras, no sabemos si son de antepasados o de lo que se llama vidas anteriores. Lo que pasa es que el tema de vidas anteriores, no me gusta mucho la palabra anteriores, porque creo más como en realidades multidimensionales, que para mí el tiempo en realidad no existe. O sea, el tiempo lineal, ¿no? Es como un poco eso, la mente racional, diríamos. Entonces yo no sé si es anterior o no, pero yo tuve una experiencia como que cuadró muy bien con experiencias de esta vida, como que me dio comprensión de experiencias de esta vida. Entonces me vi pues como una mujer detrás encerrada en una prisión y gritando, mi amor es libre e inocente. Y bueno, ahora no quiero explicar la historia, pero fue impactante porque salía una rabia de mí y bueno, y tuvo sentido eso. Esto luego tuve otra experiencia muy rara también, es que no quiero asustar porque esto se da muy pocas veces. No nos asustamos porque hablando de... Es verdad. Tus seguidores... Sí, los seguidores no se asustan, seguro. Pues tuve una experiencia interesante como renacedora y es que estaba renaciendo a una mujer y de repente vi como que su cara se transformaba en un hocico alargado, era como un lobo. Digo, no le voy a decir nada porque se va a asustar. Y cuando acabó la sesión dice, he tenido una experiencia que he sentido que yo era como un lobito y ella era como la madre y tal. Y pensé, wow. Eso con la ayahuasca pasa. Exacto, ¿no? O sea, que no solo era lo que yo veía, sino también la experiencia como cuadro de coincidió. Eso también fue espectacular. Bueno, son algunas de las... Tengo otras experiencias de esas. Por eso te digo, ¿no? La intuición del renacedor, porque es que realmente cada sesión es diferente. Y estos son sesiones extraordinarias. Claro. Pero en el otro lado, tuve, por ejemplo, un cliente que vino para curar la apnea nocturna y no sentía absolutamente nada en la sesión. Se dormía hasta de pie. Tenía que andar toda la sesión andando, andaba como un autómata y no sintió nada a lo largo de las 10 sesiones, ni yo tampoco sentí nada acompañándole. O sea, que yo era pura anestesia, que decimos los renacedores, o sea, que en el sentido que no sentía, estaba desconectado, pero sanó la apnea nocturna, que fue lo importante. En la ayahuasca pasa lo mismo. Vale. Tú dime qué increíble, qué cosa increíble, porque lo que has dicho ahora, todas las experiencias que tú has comentado ahora, es todo lo que puede pasar también en la ayahuasca, igual, porque hay gente, como la última, que puede salir de haber bebido 1 litro de ayahuasca y no haber sentido nada, entrado en nada, como decir, soy una piedra, no me entra nada, y luego sana en la vida, porque se queda, porque la planta lo ayuda igualmente adentro de su mente, de su subconsciente para sanar. Y eso también lo hace Rebirthing. Muy interesante. Está muy interesante como el campo espiritual es la misma manera de sanar. Cuando uno se conecta con ese campo más elevado, ahí tiene la misma manera de sanar. Es igual, es eso lo interesante. Es universal. Es universal, sí, algo universal. Sí. Y la otra cosa que has comentado, muy interesante, eso de los universos paralelos, porque a mí también me pasó, y te lo comenté, lo de un sueño muy fuerte, que estaba en una prisión, como en un Guantánamo, algo así, ¿te acuerdas? ¿No? Verdad, sí. Que para mí fue una experiencia tan fuerte que me parecía de haberla vivida de verdad. Y cuando durante el día me sentía como si parte de mi ser había vivido eso en un otro plan y había traído una enseñanza. Y que ahora esa enseñanza estaba abierta a poderla integrar en la vida, en esa vida que tengo aquí. Entonces, bueno, yo me puse, así como la loca estaba en quirófano, me puse a preguntar a ChatGPT, pero cosas son los universos paralelos, si uno puede alcanzar, ¿sabes? Te contesta en base a toda la literatura. Sí, toda la información que tiene. La información que tiene. Sí. Y me contestó perfecto ChatGPT porque me dijo,
Sí, es una pregunta muy interesante porque de verdad está documentado que el alma puede vivir en otros planes y cuando tiene una experiencia, esa experiencia puede sanar y traer sabiduría a otra vida. Cuando uno se hace consciente. Y yo me quedé flipando. Muy interesante. Hostia, porque de verdad es lo que me pasó. Y eso puede pasar rebirthing y con los enteógenos también, con todo lo que es el chamanismo, la expansión del estado de conciencia. Bueno, Irene, yo la última cosa que te pregunto es si tú puedes dar a los oyentes un pequeño ejercicio, para que se puedan conectar un poquito consigo mismo y que pueda ayudar a centrarse un poco. Perfecto, sí. Okay, Hay un ejercicio básico de rebirthing, muy básico, muy corto, muy rápido, pero muy efectivo, que se llama las 20 respiraciones conscientes conectadas. Okay. Entonces, explico rápidamente cómo va y también lo muestro. Haré 10 respiraciones conscientes conectadas, vale. Luego pues cada uno lo puede practicar en su casa, en su trabajo, porque a veces también para hacer una pequeña pausa y respirar va muy bien. Entonces, son 20 respiraciones conscientes, es decir, somos conscientes que estamos respirando, conectadas. ¿Qué significa? La respiración de rebirthing es conectada en el sentido que es circular. Conectamos inhalación con exhalación y exhalación con inhalación, como en un círculo. Entonces hacemos 4 respiraciones cortas y una larga. Las cortas son para mover la energía estancada en nuestros cuerpos, físico y los otros cuerpos más sutiles. Movemos la energía con esa respiración rápida, conectada, corta. Y la larga es para abrirnos a recibir más oxígeno, sobre todo más prana, porque es lo que sana el prana, la energía vital, lo que llamamos chi, ki, depende la cultura, ¿no? Se llama de una manera u otra. Entonces nos abrimos a recibir más, porque merecemos la vida. Entonces, 4 cortas y una larga, 4 veces, en total 20. Voy a hacerlo siempre por nariz, tanto inhalación como exhalación. Entonces, mejor cerrar los ojos. Tomamos así como unos segundos de conciencia del cuerpo. Respiramos normal y sentimos el cuerpo, eso es importante como preparación, sentir todo el cuerpo, porque es la base de operaciones en este sentido, ¿no? Y de transformación. Entonces empezamos, 4 cortas, luego una larga, 4 veces. Voy a hacer 10, 4 cortas y una larga 2 veces. Y ahora continuaría. Al acabar, pongamos que hemos hecho 20, hay que quedarse con los ojos cerrados sintiendo el cuerpo. Y vamos a sentir cosas, depende nuestro hábito de sentir la energía en el cuerpo, pues igual yo ahora mismo estoy sintiendo la energía desde la planta de los pies, subiendo por las... En fin, la verdad que todo el cuerpo, hasta la cabeza, manos, brazos, todo, está sintiendo energía moverse. Pero puede suceder, y ahora voy a abrir los ojos lentamente para continuar dirigiéndome a vosotros, puede suceder que con este ejercicio, si tenemos contracturas o bloqueos, seamos más conscientes de ellos. O si al hacer esos segundos antes de empezar este ejercicio, al hacer la toma de conciencia, si hemos sentido algún dolorcito, puede ser que este mismo ejercicio ya nos lo disuelva. Para mí es un ejercicio fantástico para relajarnos, para que entre la energía y nos revitalice. Es decir, nos relaja por un lado, pero por el otro lado nos da más vitalidad y claridad mental y nada, que dura un par de minutos y ya estamos muy diferentes. Sí, yo lo hago, esto lo hago a menudo porque me encanta. Gracias, Laura. A ti, Irene, ha sido un episodio muy rico, hay mucha información aquí, Entonces hay que verlo despacito, porque aquí hablamos del más allá, no solo de la sustancia, no solo de la respiración, hablamos de lo que hay más allá.
Y nada, te agradezco mucho y nos vemos a algunas formaciones, porque ahora ya no puedo no apuntarme. Estoy obligada, porque es que todo el conocimiento al final tiene el mismo propósito. Yo soy que me gusta mucho conectar. Porque una persona puede estar conectado con una cosa, pero luego hay otra herramienta que le puede ser útil. Entonces, no todos somos iguales. Algunos conectan más con una cosa en un momento, luego en otro momento de la vida conecta con otra cosa. Entonces, tener un abanico de posibilidades, de herramientas para la sanación, que al final la sanación tiene siempre el mismo procedimiento en todas las culturas, en todas las épocas de la historia, en todo el mundo, es increíble. Vale. Maravilloso. Es maravilloso. Vale, Irene, muchas gracias. Gracias y a ti. a los oyentes, hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias.